Hola, hoy vamos a hablar sobre los 4 elementos principales que debe tener una novela para estar correctamente escrita y para que la podamos disfrutar como la más grande de todas. Sin lugar a dudas, no hay ninguna novela que pueda estar bien estructurada si no posee alguno de estos 4 elementos, así que prestad mucha atención porque tener claro cómo funciona todo esto nos ayudará a escribir mucho mejor y también nos ayudará a disfrutar aún más las novelas que leamos y todo el contenido que tengamos. Tened en cuenta que esto también se puede extrapolar a las series y películas para que podamos disfrutar mucho más. Así que vamos a empezar con estos 4 elementos. El primer elemento a tener en cuenta es la ambientación. La ambientación debe ser sólida. Esto no quiere decir que la ambientación tenga que ser real. Puede estar ambientado en un mundo ficticio o en el mundo real. Puede estar ambientado en una situación que ha ocurrido realmente, en cuyo caso estaríamos hablando de novela histórica, o puede estar ambientado en algo totalmente fantasioso o en una adaptación similar a la realidad. Cualquiera sea el punto en el que se encuentre de esta escala entre la fantasía total y la realidad absoluta, debemos tener en cuenta de que tiene que ser sólido, no debe haber contradicciones de ningún tipo. Para poder ayudarnos a escribir esto, lo más adecuado es una buena documentación, tener claro cómo funciona y aunque nos centremos en lo que viene a ser una novela de fantasía, tendremos puntos que tendrán que ser sólidos, así que conviene aún así, aunque no sea un mundo real, documentarnos cómo funciona la política, cómo funcionan las relaciones humanas, cómo funcionan los pueblos, cómo han funcionado a lo largo de la historia, puesto que todo esto nos puede ayudar a hacer un mundo de fantasía sólido. Lo mismo ocurre con la ciencia ficción. La ciencia ficción necesita un gran trabajo de investigación detrás, necesita que sin lugar a dudas miremos todo aquello acerca de lo que vamos a hablar con mucho cuidadito y que tengamos mucho cuidado con cómo contamos las cosas y cómo las explicamos. Independientemente de si nuestra novela es realista o no, independientemente del corte que tenga, vamos a necesitar generar una serie de información, lo que se podría conocer como knowledge base, que nos podría ayudar en todo momento a ordenar las situaciones que ocurren. Para ayudarnos a que todo sea sólido podemos hacer varias cosas. Podemos utilizar fotografías para poder más o menos acordarnos constantemente de cómo son los sitios, podemos utilizar escritos de otros autores en caso de que se trate de algo basado en situaciones reales o en mundos que ya existen. Podemos utilizar mapas dibujados por nosotros mismos o mapas que encontremos que nos sean adecuados a lo que estamos haciendo. Podemos usar testimonios de gente que ha vivido las situaciones que estamos narrando. Podemos usar esquemas en los que narremos el orden cronológico en el que ocurren las cosas. Todo esto va a ayudar a que nuestra ambientación sea sólida. Es importante tener en cuenta que la ambientación no solo es el lugar en el que ocurre, sino también el cuándo ocurre. Esos son 2 puntos a tener muy en cuenta. Entonces, la primera característica de una novela correctamente escrita será su ambientación. No queremos encontrarnos novelas en las que la ambientación no tenga sentido o no sea sólida. Incluso una novela cómica debe tener una ambientación sólida y bien traída y bien tratada. El segundo punto que debemos tener en cuenta son los personajes. A pesar de que pueda parecer que es lo más importante de la novela, comparte el nivel de importancia con la ambientación. De nada nos sirve tener una excelente ambientación si los personajes no son sólidos ni son creíbles. Los lectores se van a identificar en todo momento con los personajes y si nosotros no conseguimos que esos personajes parezcan vivos, los lectores no van a ser capaces de identificarse con esos personajes. Es muy útil utilizar esquemas psicológicos para poder guiarnos un poquito al crear los personajes. Por ejemplo, podemos utilizar el eneagrama o podemos usar distintos tratados acerca de psicología, cosa que nos va a ayudar mucho a saber cómo estructurar los personajes y cómo generarlos. Hay unos esquemas muy básicos que se pueden utilizar que nos van a ayudar un poquito a crear esos personajes y lo principal que debemos tener en cuenta que vienen en estos esquemas es quién es, qué hace, por qué lo hace, cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus miedos. Son los 5 puntos a tener en cuenta básicos en un personaje. Luego hay muchísimos otros puntos. La descripción física, por ejemplo, las frases que suele decir, los pequeños detalles que le dan vida. Todos esos detallitos, esas cositas, nos van a ayudar a crear personajes muy ricos y con los que los lectores se puedan identificar, ya sea para quererlos o para odiarlos. Pero si tenemos personajes llanos, personajes en blanco, lo que nos vamos a encontrar es con novelas que
pueden en un momento dado abarcar a mucha gente, pero nadie realmente termina de empatizar con los personajes, y si la novela es demasiado larga, pues hay posibilidades de que los lectores dejen nuestra historia a la mitad porque no puedan disfrutar tanto como deberían con la acción. Dentro de los personajes, sin lugar a dudas, lo más importante es sus fortalezas y sus debilidades, o sea, qué hacen y por qué lo hacen, y sus miedos. Es lo que nos va a marcar sobre todo cómo es el personaje. Pero nunca nos debemos olvidar de los pequeños detallitos. De ejemplos de personajes bien construidos tenemos sin lugar a dudas, vamos a irnos a una saga muy conocida, Harry Potter. En sí, Harry Potter es un personaje que hay gente a la que le puede caer mal, hay gente a la que le puede caer bien, pero es un personaje que va evolucionando a lo largo de su historia. Es un personaje que tiene unos miedos, que tiene unos porqués, tiene un qué, y todos sabemos qué es lo que hace, por qué lo hace, a qué teme, y en general tiene pequeños detallitos y pequeñas cosas que son las que le dan vida al personaje. Y además tenemos algunas cosas que hacen que sea muy reconocible. En consecuencia, todo esto nos ayuda a saber cómo es el personaje y a identificarnos con él o contra él. Cualquiera de los dos casos es totalmente válido. Tanto si el lector se identifica a favor del personaje como en contra, habremos conseguido que quiera saber qué es lo que ocurre. Así que, como os acabo de decir, el segundo punto importante de cómo se debe escribir una novela o cómo se debe disfrutar una novela son los personajes. Es importante decir que aparte del personaje principal, que puede haber más de un personaje principal, debemos tener en cuenta también la creación de los personajes secundarios, ya que no solo vamos a necesitar un único personaje. Habrá novelas o historias en las que solo tengamos un personaje, pero son las menos. El personaje va a tener que interactuar con otras cosas, ya sea con su entorno o con otros personajes, así que igual que le hemos dado mimo y cariño a crear el personaje principal, deberíamos darle mimo y cariño a crearlo a los personajes secundarios, para que no tengamos un grupito de palmeadores que solo estén ahí para servir a las delicias y a la historia del personaje principal. Los demás personajes, a pesar de que no sean el personaje principal, deben tener en todo momento sus propias ambiciones y sus propios caminos, cosa que hará mucho más rica la trama y hará que podamos disfrutar mucho más. Y si algún lector no se identifica con el personaje principal, siempre podrá identificarse con un personaje secundario, y eso es algo que también nos viene muy bien. El tercer punto, que sigue siendo exactamente igual de importante que la ambientación y los personajes, es la historia. Si no tenemos nada que contar, no tenemos una novela. Así que es muy importante que tengamos claro qué es lo que ocurrirá, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y sobre todo, a quién. Lo que se llama las 5 W del periodismo y una H, pues eso lo podemos aplicar perfectamente bien a nuestra novela. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta y que nos ayudarán en todo momento a poder generar una historia consistente. Si además de tener una historia consistente de la cual podemos hacer un esquema que nos facilitará mucho desarrollarla, tenemos personajes sólidos y una ambientación sólida, ya casi lo tenemos todo. Para poder generar una historia sólida, mi consejo es que os hagáis un esquema. Yo personalmente hago un esquema muy sencillito en el que pongo qué es lo que ocurre al principio y cómo quiero que termine. Y luego voy agregando puntos intermedios. Luego ese esquema yo lo divido en capítulos, y los capítulos simplemente los divido en escenas, y luego simplemente desarrollo la historia. A partir de ese punto puede parecer más engorroso de lo que es realmente, pero es muy sencillo, súper sencillo. Por ejemplo, Caperucita Roja tendría el siguiente esquema. Una niña que vive con su mamá y su abuela está enferma. ¿Cómo termina el cuento? Es devorada por el lobo. Pues, ¿qué ocurre en medio? Pues ahí es donde iría metiendo distintas escenas, siempre teniendo cuidado de que sea una escena positiva, una escena negativa, una escena positiva, una escena negativa, para ir haciendo picos de interés, cosa que nos gusta muchísimo y que nos va a facilitar el enganchar al lector. Si en todo momento estamos con escenas negativas, el lector se va a agobiar, y en el momento en que se agobie, pues ya deja de disfrutar la historia. Si en todo momento estamos con escenas positivas, el lector va a perder el interés, porque realmente lo que le mantiene de interés es saber qué ocurre. Y si todo lo que pasa es bueno, no pasa nada. Igual que si todo lo que pasa es malo, no pasa nada. Lo que necesitamos es alternar tanto cosas positivas como negativas. Mi consejo es que recurráis al esquema básico que nos enseñaron en primaria, de introducción, nudo y desenlace, y lo repitáis ad eternum, sin
cansaros en ningún momento con distintas situaciones y una detrás de otra, desencadenando con el final de una el inicio de la siguiente hasta que lleguemos al final de la historia. De esta manera mantendremos en todo momento el interés del lector, que es realmente lo que queremos. En caso de que hagamos una saga, vamos a utilizar exactamente el mismo esquema. Fijémonos nuevamente en los libros de Harry Potter. Cada uno de los libros tiene su presentación, su nudo y su desenlace. Y además el conjunto de todos los libros hace una presentación, un nudo que comprende todos los libros y un desenlace en el último libro, lo cual en todo momento nos mantendrá enganchados. Además de ello, tenemos dentro de cada libro una presentación, un nudo y un desenlace. Por ejemplo, en el primer libro, el primer bloquecito de presentación, nudo y desenlace que tenemos es toda la situación de las cartas. Presentación, niño bajo la alacena recibe una carta. Nudo, no dejan que el niño lea las cartas. Empiezan a llegar más cartas. Desenlace, en la isla, Hagrid le entrega la carta a Harry y de esta manera se soluciona esta situación. Siguiente situación, presentación. Vas a ir a un colegio de magos. Nudo, no tengo los materiales del colegio de magos. Desenlace, Hagrid se lleva a Harry a comprar los materiales del colegio de magos. Siguiente situación. Nudo, presentación, tengo que ir al colegio de magos. Nudo, no sé cómo subir al expreso de Hogwarts y no encuentro cómo entrar. Desenlace, la familia de Ron me ayuda a cómo entrar en el andén 9 3/4. Constantemente tenemos esta situación. Termina una situación compleja, empieza la siguiente. Eso hace que constantemente estemos rodando. Cuando llegamos al final de una, engancha del tirón con la siguiente y en ningún momento nos aburrimos porque siempre tenemos situaciones para poder disfrutar. Todo esto además entra dentro de lo que viene a ser la introducción del libro. La introducción del libro viene a ser desde que Harry se entera de que, desde que Harry nace hasta que llega al colegio y ahí se inicia el nudo. Tenemos un problema que es que están pasando cosas en el colegio que sin lugar a dudas es que Snape quiere revivir a Voldemort. Creo que esto no es spoiler teniendo en cuenta que el libro ha salido hace ya más de 10 años, ¿vale? Así que si alguien considera que es un spoiler, lo siento, ha tenido tiempo de leérselo. Y después de esto llegaríamos al desenlace, que es cuando Harry se enfrenta a Voldemort y ocurre lo que ocurre. Eso es solamente en el primer libro. El primer libro a su vez es la presentación de toda la trama de la saga completa, que tiene el desenlace en los últimos capítulos del 7º libro. Entonces, constantemente estamos repitiendo esta estructura una y otra vez. Y esto funciona muy bien, así que aprovechémoslo y apliquémoslo a nuestras novelas. Sin lugar a dudas, podemos hacernos un esquemita con picos en el que los nudos son los picos altos, los desenlaces y las presentaciones las bajas, y asegurarnos de que constantemente se mantenga así hasta el final del libro, y de esta manera podremos mantener el interés del lector. Otro esquema que podemos utilizar es el del viaje del héroe o el monomito, que lo podéis encontrar sin ningún problema en la Wikipedia. Podéis coger tal cual el esquema del monomito y aplicarlo. Un buen libro para el esquema del monomito es sin lugar a dudas El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es el monomito clásico, puro y duro, tal cual viene en el esquema. Si hacéis la comparativa de todo lo que ocurre en El Señor de los Anillos, vais a ver que efectivamente se cumple punto por punto el monomito. Así que si El Señor de los Anillos puede funcionar con ese esquema y Harry Potter puede funcionar con un esquema mucho más básico, vuestra novela también puede funcionar si la escribís siguiendo cualquiera de los esquemas de historia que podáis encontrar. Así que eso es a tener en cuenta. La historia debe ser sólida. Para que una historia sea sólida tenemos que tener un momento de inicio, una complicación y una resolución, o sea, presentación, nudo y desenlace. Y para que sea más divertido aún, pues dentro de ese esquema meteremos infinitos nudos y desenlaces para mantener enganchado al lector. Y por último, el cuarto punto, y el que yo considero más importante de todos, es el contenedor. El contenedor va a ser lo que aúne todo lo que hemos estado hablando. Si no tenemos una buena ambientación, no tenemos un buen personaje o no tenemos una buena historia, no tenemos una novela. Pero si tenemos estos tres puntos y nuestro contenedor es malo, olvidaos, nadie va a poder disfrutar de vuestra novela. El contenedor se compone de dos cosas. El aspecto físico del libro, del cual tendrá que hacerse cargo un profesional. En la editorial os lo maquetarán y os harán un diseño de cubierta adecuado. Y el aspecto
literario de la obra, en la cual tendréis que poner especial cuidado, y mi consejo polivalente, da igual cuando escribáis, es que siempre pase el libro por un corrector de estilo tras la escritura, o mínimo por una persona que os pueda hacer una crítica muy fuerte de cómo habéis escrito. Si vosotros no domináis correctamente el idioma, no vais a poder escribir una buena obra. Si vosotros cometéis faltas de gramática, no se va a entender correctamente lo que queréis escribir. Si vosotros no tenéis una sintaxis adecuada, vais a ver arruinado por completo todos los demás puntos de la novela. Lo más importante de un libro es que esté bien escrito. Independientemente de lo demás puede flaquear, pero si la escritura no es la adecuada, os habréis cargado por completo todo el trabajo que habéis tenido. Así que, si no queréis estropear el trabajo que habéis hecho, aprended gramática, aprended sintaxis y aprended ortografía. Hay un montón de manuales, hay un montón de trucos. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en buscar en Google, que para eso está. En Google podéis encontrar todas las normas de escritura que existen en el castellano, y si no las encontráis en Google, están en la RAE, en la web de la RAE, que para eso existe. La Real Academia Española de la Lengua creo que es una de las cosas más maravillosas que existen para guiarnos, que no tenemos que hacerles caso siempre, porque las reglas están para romperlas, pero si no conocemos las reglas no podemos romperlas correctamente. Y por favor, tened en cuenta que las cosas cambian, que a veces algo que estaba bien dicho ya no se dice de esa manera. Tened en cuenta que el lenguaje escrito no es igual que el lenguaje hablado, y que si vosotros cuando habláis decís algo, no quiere decir que esté bien si lo escribís. Así que cuidad muchísimo el contenedor de vuestra obra, porque si el contenedor no es atractivo, el contenido tampoco lo va a ser. Por mucho que tengáis una excelente historia, por mucho que tengáis unos excelentes personajes y por mucho que tengáis una ambientación de la rehostia, si vuestro contenedor no es el adecuado, si vuestro lenguaje no es rico, si vuestra escritura no es dulce, no es fina, no es adecuada a lo que queréis transmitir, no podréis transmitirlo. Dentro del contenedor además se encuentran ciertas cosas como el ritmo de la obra, los tiempos, las descripciones, los diálogos. Son cosas a tener muy en cuenta. Son cosas importantes que hay que cuidar. Los diálogos nos van a dar una información deliciosa acerca de los personajes. Nos van a permitir complementar todo eso que hemos creado de los personajes. Las descripciones nos van a ayudar a que nuestro mundo sea conocido y que la gente se sumerja en este mundo. Porque si no se sumergen es para nada que hayamos hecho un pedazo mundo, porque no lo van a disfrutar. La construcción de mundos es algo primordial, tanto en un mundo realista como un mundo de fantasía. Así que si las descripciones no son adecuadas, de nada nos servirá. Y no debemos olvidar en ningún momento el ritmo. El ritmo es lo que nos va a permitir que los picos de la historia sean los adecuados, que la cadencia de la obra sea la adecuada, que el flujo en el que leen los lectores no los aburra. Entonces tenemos tres cosas críticas. Los diálogos nos van a ayudar a los personajes, las descripciones a la ambientación y la cadencia, el ritmo de la obra a la historia. Si nosotros no cuidamos el contenedor, no tendremos una obra. Así que estos son los 4 puntos claves para que una obra funcione. Independientemente de que estemos hablando de una obra de teatro, una novela, un cuento, un relato, una novela histórica, una obra de televisión, o sea, viene a ser un programa, una serie, lo que sea, o una película, o incluso si nos metemos en poesía, también tenemos que tener en cuenta esto. Aunque los elementos son ligeramente diferentes, la ambientación estaríamos hablando, podría ser algo físico, podría ser algo anímico, y los personajes estaríamos hablando desde un punto de vista propio. Pero también existen, o sea, cuando tú escribes poesía, tú eres el personaje, salvo que estés escribiendo acerca de otra cosa. Pero también existe esto y hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Sobre todo la escritura hay que mimarla y darle cariño. Así que en ningún momento os olvidéis de estos 4 puntos y espero que esto os haya servido. Escribid mucho, yo soy Alex Follmer y espero que esto os haya servido. Así que si os ha servido, dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita, que en algún sitio tiene que estar, porque como esto cambia cada 2x3, no sé si está abajo, arriba, no sé si lo estáis viendo en móvil, no sé si lo estáis viendo en ordenador. Y nos vemos pronto con más consejos de escritura. Adiósito.